nombre es Junior Milton Cobas Infante, vivo en la ciudad de Santiago de Cuba, en el reparto Vista Hermosa, calle F entre cuarta y quinta, número 54 del reparto Vista Hermosa. Quisiera denunciar un abuso cometido hacia mi persona en la noche del viernes 16 de septiembre del 2016, día de mi cumpleaños, en el cual me encontraba celebrando mi cumpleaños en un bar llamado La Fondue de la calle 62, situada en Varadero, Cuba. En espera de la apertura de la discoteca Habana Club, situada en dicho lugar, calle 62, me encontraba con dos compañeros de trabajo. Fuimos a la barra, compramos 3 cervezas y empezamos a tomar y a beber y a conversar entre nosotros. Cuando a los 10 minutos aproximadamente de haber estado ahí, se nos acerca un oficial de la PNR y nos pide el carnet de identidad. Nosotros se los damos y al rato regresa y nos dice que debemos de acompañarlo hacia el carro de la patrulla. Cuando llegamos al carro de la patrulla, nos dice que vamos a ser detenidos y conducidos hacia la unidad de Santa Marta. Motivo por el cual le pregunto cuál era el motivo de mi arresto. Y él me responde de que por ser positivo. Quisiera explicar qué significa ser positivo aquí en Cuba y más en estos lugares. Ser positivo significa haber mantenido o tener relaciones con extranjeros o turistas. Todos los ciudadanos cubanos que hayan mantenido relaciones con extranjeros o turistas son detenidos y advertidos en el cual se les redacta actas de advertencia por asedio al turismo, motivo por el cual o razón por el cual creo que es ilegal, y más adelante explicaré cuáles son las razones por las que yo digo que son ilegales. Y volviendo a mi caso, yo le digo que sí, que en el 2010 había mantenido una relación con una extranjera que vino muchas veces a Cuba y en la cual por estas cosas me habían advertido, redactado actas de advertencia, pero eso había sucedido en el 2010 y 2012, estábamos en el 2016 y había pasado mucho tiempo de eso, y que no estaba molestando a nadie ni haciendo nada indebido, pues no tenía ninguna orden de arresto hacia mi persona, pues no soy ningún prófugo de la justicia, no poseo ninguna sanción de limitación de frecuentar lugares públicos, no poseo nada que me impida yo estar allí en ese lugar. Él nos dice que tenían orden del puesto de mando y el puesto de mando seguía órdenes de la unidad de Santa Marta, de los jefes de la unidad de Santa Marta, que le habían orientado a arrestar a todos los ciudadanos cubanos, como variasmente o frecuentemente se estila aquí en la ciudad de Varadero, por el simple hecho de haber tenido relaciones o estar manteniendo vínculos en relaciones con turistas. Yo le dije que no, que ese no era motivo suficiente. En cuanto vino el oficial, me quiso poner las esposas por la fuerza. Yo me resistí, le dije que me soltaran, que me dieran una razón convincente por la cual se me arrestaba. En ese momento viene otro oficial por atrás, por la espalda, me levanta, fue el primero que nos pidió el carnet, me levanta y me tira contra el piso. Cuando caigo al piso, me provoca una lesión en el codo izquierdo, la fractura de la cópula radial, en la cual tuve que ser sometido a una operación porque según los ortopédicos que estuvieron en mi caso, me dijeron que ese pedazo del hueso del codo que se fracturó no iba a soldar en el mismo lugar y que la mejor opción era operar y extraer ese pedazo del codo, que actualmente me encuentro en recuperación, pero me impide trabajar, pues no puedo hacer algunos movimientos, como verán, de mi mano. Este movimiento no lo puedo hacer, solamente puedo llevar la mano hasta aquí. Este movimiento y este movimiento por el cual corre el riesgo de quedar lisiado y me impide, vuelvo y repito, de trabajar. Me desempeño como electricista aquí en la ciudad de Varadero. Quisiera referirme a algunas violaciones que cometen a diario los funcionarios de la gente del orden público. Quiero referirme a la PNR, DTI o el ACA. Y digo esto basándome en el Código Penal que abajo expresaré. Quisiera referirme al primer delito por el cual creo, y este va referido a todos aquellos funcionarios del orden público que reaccionan de la manera que
me pasó a mí, que no soy el primero, soy uno más de varios casos que han pasado aquí en la ciudad, pero no pasa nada. Y quisiera referirme al artículo 286 del Código Penal, coacción, titulado coacción. Dice: el que sin razón legítima ejerza violencia sobre otro o lo amenace para compelirlo en que en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto, o a que tolere que otra persona lo haga, o para impedir hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación de libertad de 6 meses a 2 años, o multa de 200 a 500 cuotas. Segundo, el que por otros medios impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe, a ejercer sus derechos, es sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año. Abuso de la autoridad. Segundo artículo o violación, por el cual creo que algunos oficiales de alto rango de estas organizaciones, DTI, PNR y el ACRA, se ven involucrados en estos casos. Dice aquí, y quisiera que escuchara atentamente lo que expresa este artículo 133 del Código Penal, titulado Abuso de la autoridad. El funcionario público que con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener algún beneficio ilícito ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifestante contrario a las leyes o se exceda arbitrariamente de los límites de su competencia, incurre en sanción de privación de libertad de 1 año a 3 años, o multa de 300 a 1000 cuotas, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor entidad. Esto va a dirigir a aquellos funcionarios que ordenan a sus subordinados a arrestar indebidamente a los ciudadanos cubanos por el simple hecho de mantener relaciones con extranjeros. Y también dirigirlo a algunos investigadores que redactan actas de advertencia a los ciudadanos cubanos con el único motivo o razón de estar manteniendo relaciones con turistas o extranjeros. Dice aquí otro artículo del cual creo que se ven involucrados algunos oficiales, vuelvo y repito, y va en general para investigadores, algunos oficiales de la PNR, de DTI o del ACRA, algunos jefes de esas unidades. Dice aquí delito. Quisiera recordarle el artículo 279.1 del Código Penal, titulado Delito contra la libertad personal. El que sin tener facultades para ello y fuera de los casos y de las condiciones previstas en la ley priva a otro de su libertad personal, incurre en sanción de privación de libertad de 2 años a 5 años. Segundo, la sanción es de privación de libertad de 4 años a 10 años, inciso A, si el hecho se realiza con propósito de lucro o de venganza. E inciso B, si el hecho resulta de grave daño para la salud, la dignidad o el patrimonio de la víctima. Quisiera que recordaran este artículo estos funcionarios en el cual se ven involucrados en estas cosas. Quisiera referirme ahora al estado peligroso, delito por el cual se aferran algunos oficiales, investigadores, jurados, para procesar a los ciudadanos cubanos que se encuentran manteniendo relaciones o vínculos con la extranjera. Dice aquí el estado peligroso. Estado peligroso. El artículo 72 se considera en el estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta a las normas de la moral socialista. Dice el artículo 73.1, el estado peligroso se expresa cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de peligrosidad siguientes. Primero, la embriaguez habitual y la dismomanía. Segundo, la narcomanía. Y tercero, la conducta antisocial. Estos son los 3 índices de peligro que expresa legalmente el Código Penal y no como erróneamente e ilegalmente se ven envueltos los ciudadanos cubanos en procesos de estos delitos por el simple hecho de mantener vínculos o relaciones con turistas, como actualmente se viene haciendo aquí en Varadero y en partes de Cuba. Quisiera referirme al último índice de peligrosidad social, la conducta antisocial, que es el que desarrollan estos oficiales contra los ciudadanos cubanos
que mantienen vínculos o relaciones con extranjeros. Dice aquí, se considera en estado peligroso por conducta antisocial aquel que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive como un parásito social del trabajo ajeno o explota, practica vicios socialmente reprobables. Como pueden ver, las relaciones de cubanos con extranjeros no constituyen motivo alguno por el cual deban ser procesados los ciudadanos cubanos por índices de conducta antisocial. Dice aquí, quiero referirme a otro artículo importante referido a la advertencia oficial. Y quisiera leer textualmente lo que expresa el artículo 75.1, titulado Advertencia Oficial, y dice que el que sin estar comprendido en algunos de los actos de peligrosidad a que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad, y repito, con sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad y las demás personas, el orden social, económico, político del Estado socialista pueda resultar proclive al delito. Será objeto de advertencia oficial por las autoridades policíacas competentes en prevención de que incurra en actividades socialmente peligrosas o delictivas. Como verán, este es el motivo único y exclusivo motivo por el cual un ciudadano cubano debe ser advertido y no por la forma, vuelvo repito, ilegal y equivocada de la PNR que le redactas advertencia a los ciudadanos cubanos, a algunos oficiales, repito, les redactan advertencias a los ciudadanos cubanos por el único y exclusivo motivo de mantener vínculos o relaciones con extranjeras, a no ser que estas autoridades o estos agentes consideren que estos ciudadanos extranjeros sean personas potencialmente peligrosas para la sociedad y las demás personas y el orden social, económico, político del Estado socialista, como bien expresa el Código Penal. Quisiera ahora referirme, quizás exista un artículo, vuelvo y repito, que limite las relaciones de cubanos con extranjeros, debieran las autoridades policíacas promulgarlo, como bien expresa el Código Penal, y leo textualmente: resulta conveniente que las modificaciones que se establecen no sean presentadas en un texto aparte, como ley modificativa del actual Código Penal, sino que sean promulgadas para facilitar su consulta y aplicación como uno nuevo. Es decir, que si resulta otra violación, si existe algún artículo o resolución que limite a los ciudadanos cubanos de relacionarse con extranjeros, deben y tienen la obligación de estas autoridades de promulgarlo. Dice aquí que a estos efectos, referirme de nuevo al Código Penal, dice que es el Código Penal el único que expresa los delitos y acciones socialmente peligrosas y las medidas de seguridad aplicables en cada caso. Dice aquí que a estos efectos expresa el Código Penal, especifica cuáles actos socialmente peligrosos son constituidos de delitos y cuáles conductas constituyen índices de peligrosidad, y establece las sanciones y medidas de seguridad aplicables en cada caso. El artículo 2.1 dice que solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delito en la ley con anterioridad a su comisión, y que a nadie puede imponérsele una sanción penal que no se encuentre establecida en la ley anterior al acto punible. Repito, a nadie puede imponérsele una sanción penal que no se encuentre establecida en la ley anterior al acto punible. Esto va dirigido a estos oficiales que tengan cuidado por la manera con que incriminan a los ciudadanos cubanos, redactándoles estos tipos de advertencias que los puede conllevar a una sanción de privación de libertad por conducta antisocial. Aquí dice bien claro, como estoy expresando y explicando, no existe en el Código Penal un motivo o artículo que autorice a estos funcionarios a sancionar, a advertir a los ciudadanos cubanos por mantener relaciones con extranjeros, y mucho menos a sancionarlos, como hay muchos ciudadanos jóvenes cubanos que se encuentran actualmente cumpliendo
sanciones de este tipo en prisiones de Cuba. Deben prestar atención bien porque puede resultar en grave daño para los ciudadanos cubanos estos tipos de acciones. Y quiero referirme ahora a el delito expresado expresamente en el Código Penal. Dice, delito, artículo 8.1, se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida por la ley, bajo combinación de una sanción penal. Dice, segundo, no se considera delito la acción u omisión que, aun reuniendo los elementos que lo constituyen, carece de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su autor. Como verán, las relaciones de cubanos con un extranjero no es delito. Ahora quisiera referirme a algunos derechos que nos brinda la Constitución a los ciudadanos cubanos, que actualmente algunos de estos funcionarios, vuelvo y repito, la PNR, el DTI o el ACRA, algunos de ellos, esos funcionarios, caen en estos tipos de violaciones y hacia los ciudadanos cubanos. Quisiera expresar aquí textualmente, la Constitución expresa que el Estado garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos. Repito, el Estado garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad. Afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propia de la sociedad libre de la explotación del hombre. Como verán, dice el artículo 58 que la libertad e inviolabilidad de su persona está garantizada a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en las formas y con garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal. Dice aquí este artículo. Como verán, la libertad es una palabra de un gran significado para los ciudadanos, por el cual creo que estos oficiales deberían prestar atención, respetar este principio de libertad y su significado. Quisiera referirme ahora a otro artículo, el artículo 26 de la Constitución, que expresa que toda persona que sufriera daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tienen derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o indemnización en las formas que establece la ley. Como verán, quisiera que esto sea del conocimiento de los ciudadanos cubanos, por el cual tienen todo el derecho de reclamar las violaciones cometidas a sus personas de parte de estos funcionarios de la PNR, el DTI, el ACRA y etc. Quisiera proseguir con el artículo 59 de la Constitución, donde dice, y va dirigido a estos investigadores y oficiales de la PNR que redactan o vinculan a los ciudadanos cubanos en procesos de sanciones de privación de libertad basados en el índice de peligrosidad conducta antisocial. Y dice aquí que el artículo 59 dice que nadie puede ser encausado ni condenado sino por un tribunal competente en virtud a las leyes exteriores al delito. Las leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que establece la ley. Todo acusado tiene derecho a la defensa. Quisiera que recordaran esto siempre estos investigadores o funcionarios de la PNR, de DTI o el ACRA. Dice el artículo, quisiera referirme a otro, de artículo de la Constitución que expresa el código de la Constitución. Dice, me voy a referir ahora al capítulo 6, igualdad, artículo 42, que dice que la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley. Las instituciones del Estado educan a todos desde la más temprana edad en el principio de la igualdad de los seres humanos. Como verán, y quiero seguir con el artículo 43,
Dice que el Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional, repito, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, se domicilian en cualquier sector o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel. Esto nos da el derecho a los ciudadanos cubanos de permanecer en estos territorios, lugares que somos ciudadanos cubanos y no ser discriminados de este derecho que como actualmente se viene realizando aquí en Varadero, de ser expulsados de esos lugares por el único motivo de no ser nativos de estas ciudades. Dice aquí, seguimos con este artículo, dice que son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público. Usan sin separaciones los transportes y marítimos, ferroviarios y aéreos y automotores y disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deporte, recreación y descanso. Esto nos da el derecho de frecuentar cualquier discoteca, playa, balneario, lugar de Cuba, y Varadero no constituye la excepción, pues pertenece al territorio nacional y se acoge a la Constitución de la República de Cuba, vigente para todo el territorio nacional, y Varadero no es su excepción. Quisiera también dirigirme a otro artículo que quisiera expresar, el artículo 62 de la Constitución, que expresa que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos cubanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y los fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Quisiera que recordaran siempre esto algunos funcionarios, o todos los funcionarios, jefes de unidades del DTI, el ACRA o la PNR, que este principio es punible. Ahora, como verán, no constituye las relaciones de cubanos con extranjeros un delito alguno, ni motivo por el cual sean procesados por asedio al turismo por las autoridades policíacas. Y quisiera referirme que es un llamado a la Fiscalía General de la República a analizar estos temas aquí sucedidos en la ciudad de Varadero y en algunas partes de Cuba, que están violando algunos funcionarios de la autoridad del Estado esos principios expresados como expresé en la Constitución y el Código Penal, porque se han llevado hasta los extremos. Recuerdo yo en el 2012, cuando estábamos en el único lugar donde había para mantener o escribir correos electrónicos hacia el exterior, era la calle 64, donde se encuentra el correo de la ciudad de Varadero, y en muchas ocasiones llegó agentes de la PNR, le pidieron el carnet del mundo y los arrestaron a todos los ciudadanos cubanos que estaban ahí con el objetivo de escribir a sus amistades o sus amigos del exterior, y fueron conducidos hasta la unidad de Santa Marta y advertidos por actas de advertencia, porque según ellos estaban asediando al turismo por internet. Esto sucedió en la calle 64, en donde se encuentra el correo de Varadero. Son extremos y límites que creo que no deben suceder y no deben ocurrir aquí dentro de Cuba, pues somos un Estado socialista basado en las relaciones sociales entre todas las personas. Y por favor, cualquier molestia que esto cause, sé que esto causará molestia en algunas personas, quisiera que las represalias que pudieran tomar la corrieran hacia mi persona, no con mi familia, pues ellos no se imaginan lo que acabo de hacer. Estoy hablando del tipo de represalias de que me impidan conseguir un trabajo, me impidan seguir trabajando aquí en la ciudad de Varadero, que no soy un delincuente, soy una persona que trabaja y siempre ha trabajado todo este tiempo aquí en la ciudad de Varadero. Por favor, todas las represalias es dirigida hacia mi persona. Mi familia, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con esto, y que espero que la verdad vuele lejos, llegue hacia los oídos de personas que puedan resolver estos tipos de cosas que están atentando contra los derechos de los ciudadanos con el extranjero, viviendo los ciudadanos cubanos con el miedo de establecer este tipo de relaciones por miedo a la represión policial ilegal y errónea, vuelvo y repito, donde algunos funcionarios del Estado
arrestan a los ciudadanos cubanos por el único motivo de mantener relaciones con extranjeros o turistas.